Muy buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, estamos aquí esta noche en un nuevo espacio de este programa A Contraluz, esperando que el asueto de Semana Santa haya sido interesante y donde hayamos reflexionado sobre los diferentes tópicos del país y de la realidad nacional. Además, que el recogimiento se haya producido en la familia dominicana. Vimos ahí los sermones de la Iglesia Católica, que estuvo bien agresiva, enfocando diferentes aspectos de la vida nacional, y también vimos que hubieron algunas situaciones que se desarrollaron durante el término de esta semana, pero creo que el país se movió hacia el interior. Los hoteles estaban llenos, había un tema, estaba top los hoteles tanto de la región este como de la región norte. Otro tema relevante que tenemos es el aniversario de los 100 años de la Junta Central Electoral. Es un organismo que ahora mismo está inmersa en una labor importante, que es preparando las elecciones del año 2024, y a quien nosotros le deseamos los mejores de los éxitos, porque un éxito de la Junta Central es un éxito de la democracia. Así que, amigos televidentes, iniciamos nuestro programa con temas de actualidad. De inmediato vamos a pasar las noticias de la semana. El gobierno, a través de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, agradeció el gesto del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, de reconocer los avances del país en la lucha contra la corrupción, y aseguró que ese logro es el resultado de la voluntad política del gobierno del presidente Luis Abinader. El mandatario continúa con su programa de inauguraciones. En Santo Domingo Este entregó 500 nuevos apartamentos correspondientes a la primera etapa del proyecto habitacional Mi Vivienda San Luis. Mientras que en Santiago inauguró la reconstrucción y ampliación de la circunvalación norte de Santiago y dejó iniciado el remozamiento del Centro Histórico y Cultural. En Hondo Valle entregó la Escuela Básica Juan Pablo Duarte y un centro de atención integral a la primera infancia. El jefe de Estado entregó un polideportivo en Guaymate, así como el remozado Club Recreativo y Cultural Juan Pablo Duarte en La Romana, y se trasladó a la Altagracia, donde entregó un polideportivo en San Rafael del Yuma. En San Juan de la Maguana dotó de 67 millones a emprendedores y comerciantes a través del Promipyme, además de la entrega a las autoridades municipales de 12 camiones recolectores de basura. Asimismo, hizo entrega del polideportivo Ramón Pacián en esta provincia. Reafirmando su compromiso de velar por la protección del medio ambiente, el presidente Luis Abinader visitó las zonas afectadas por los incendios forestales en Valle Nuevo, donde anunció un plan de acción en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y de la Academia de Ciencias. La iniciativa consiste en reforestar todas las zonas afectadas, sembrando 2 árboles por cada uno perdido, y así contribuir con la regeneración y protección de los bosques del país. Durante su agenda en Constanza, el mandatario entregó la reconstruida Fortaleza General Carlos A. Castillo Pimentel, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales de los 450 soldados que conforman esta unidad. Asimismo, el jefe de Estado, junto con el ministro de Turismo David Collado, dejó iniciados los trabajos para la reconstrucción del acceso vial Salto de Aguas Blancas, que contará con 11.93 kilómetros y una inversión de 391 millones
millones de pesos. En otro orden, en cumplimiento de lo que dispone la ley número 365-22, el gobernante emitió el decreto número 142-23 que crea la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Finalmente, el gobierno a través del Ministerio de Turismo informó que llegaron al país más de 180,000 turistas extranjeros para pasar el periodo de la Semana Santa. Regresamos de nuevo ahora con un interesante panel que vamos a desarrollar en este programa, que tiene como tema central el caso acaecido con la influencer Chantal Jiménez, que acabó de suceder el sábado pasado. Pero además debatiremos el tema de la alza que ha habido en los temas relacionados con el feminicidio en la República Dominicana. Para eso tenemos aquí al licenciado Denis Solano, abogado, quien es secretario de la Asociación Dominicana de Aguaciles, y tenemos al psicólogo y terapeuta familiar Ricardo Pichardo, egresado de la Universidad Católica de Santo Domingo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Todo bien, muy contento de tener a ustedes por aquí. Ustedes tienen conocimiento de que la semana pasada hubo un hecho que causó mucho impacto en la sociedad dominicana y que ha movido los resortes de la conciencia nacional en relación a este grave problema que tenemos, de un hecho que ha trascendido la frontera de República Dominicana, porque creo que cadenas tan importantes como Telemundo se han hecho eco de lo mismo. ¿Cuál es la opinión del doctor Solano sobre este lamentable incidente? Muy buenas noches a todos los televidentes que se dan cita a este programa y gracias por la invitación. Lo que podemos ver en este caso, que tenemos dos elementos, que es amenaza y acechanza. Hubo amenaza por parte de la persona que trató de incidentar este hecho, que fue la joven Chantal Jiménez. El joven estuvo ya muchos tiempos ya diciéndole a ella que le devolviera todo lo que ya le había dado a ella. En caso de que no lo hiciera, ya iba a tomar consecuencias él personalmente. Entonces la joven ya le había cogido parte de dineros y casa y muebles. Ya este proceso ya se veía venir, porque ya el joven la amenazó desde tiempo. Pudimos ver que el primer caso le hizo una amenaza. Después de la amenaza ya intentó de matarla, le disparó en los pies, pero podemos ver que tuvo el problema de que él asumió el caso porque tiene ya problemas de psicología, ya el muchacho no se sentía bien. Entonces él tenía ya ese trauma desde hace tiempo. Lo que podemos ver de que el muchacho no quería hacerlo, pero estaba con la intención de que le devolviera todas sus cosas, porque ya no se sentía muy cómodo en esa relación. La joven como se veía de burla, pero esto no justifica nada de este hecho, porque ya lo hecho está y ya el joven no está ni ella. Pero pudimos ver amenaza y acechanza. El código penal lo estipula. Premeditación y alevosía ahí. Sí, eso es lo que pudimos ver en primer lugar, porque ya esto se iba de las manos de la justicia. La justicia, si ya le puso orden de arresto y lo tenía bajo custodia, ya lo tenía orden de alejamiento y ya lo tenía preso, ya usted lo tiene que hacerle una medida de coerción, aplicarle la medida de coerción para ya en el caso, a ver si la pistola es legal, porque no se sabe ahora si es legal o ilegal, porque el muchacho ya podía cometer el primer hecho de, no se sabe en este caso, con el Código Penal lo estipula,
lo estipula principalmente porque ese muchacho ya, ese joven Jensi se llama, él tuvo que buscar auxilio de la familia. Pudimos ver audios que ya se han filtrado de que él le decía a la joven de que le estaba diciendo enamoramiento a los jóvenes, que de enamoramiento, pero ella como burla se veía, en fin, pero ya no quería nada porque ya había una denuncia. Ya una denuncia ya consiste en una orden de alejamiento. Ya había una querella, pero el padre fue que pudimos ver que tuvo la culpa en primer lugar. ¿Y qué pasa ahí, ya el doctor Villalobos, cuando comienzan a sonar esas alarmas de intención que puede llegar hasta donde llegó esta institución? Sí, miren, lo primero que yo quiero destacar es, que lo decía el licenciado, pero yo creo que hay que rescatarlo y resaltarlo. Nada, absolutamente nada, justifica la violencia, y mucho menos el término, obviamente, cómo ha terminado este caso, que es obviamente el asesinato. Nada. Digo esto porque en redes sociales pues se ha dicho de todo, ¿no? Y qué bueno que espacios como estos existan para Gracias. que con la ayuda de una persona experta en justicia, en derecho y también en psicología podamos dilucidar este caso. Lo que se ha dicho es, bueno, se ha tratado de lo que se hace siempre y lo que es más común hacer en este país, que es el proceso de revictimización, que es ¿El proceso? de revictimización, que consiste en culpar a la víctima y exculpar al agresor. Es como colocar sobre la víctima toda la responsabilidad, porque fíjese que el doctor lo decía, él la mantenía, él le daba, él le compraba, pero Le complacía todo. le complacía a su gusto, pero esto es una relación entre dos personas adultas. Nadie te obliga a que tú me des nada. Si tú me lo quieres dar, tú me lo das. Exacto. Ella no le obligaba, y bueno, y si le obligaba era una persona adulta que puede decidir si te lo doy o no te lo doy. Me doy a entender, o sea, que se ha querido de alguna manera decir que ella se lo buscó, inclusive esto lo hemos visto en redes sociales. Esto es terrible, señores. Nada justifica la violencia y mucho menos podemos darnos el lujo de, obviamente, revictimizar. ¿Y por qué el agresor se quita la vida? Bueno, Porque ya hay varios casos. Sí, claro. Hay muchos factores que llevan obviamente a una persona, en este caso, al suicidio, y obviamente uno de ellos es quizás la culpa. ¿Qué es el suicidio? Es ese intento, obviamente, de quitarme de encima, de tener un alivio a un problema que yo entiendo que no puedo manejar. Ahí se ve, obviamente, con lo que el doctor estaba explicando en un principio, de que habían temas que ya él no podía manejar. No podía manejar que esta persona o estuviera con otra persona, o de alguna manera que él haya decidido formar otra relación o vivir sin él, ¿no? Entonces, erróneamente y obviamente por lo que está sucediendo en su cabeza, que cada caso es su mejor explicación, eso hay que decirlo, no podemos, sería antiético sentarnos aquí bajo un aire acondicionado, un estudio de televisión, a señalar, a decir que esta persona tiene tal o cual. No sabemos, no tenemos la historia clínica de esta persona. Entonces, en términos generales sí podemos hablar, y sí podríamos decir, obviamente, que hay una serie de elementos que pudieran obviamente llevarlo a él a decir, bueno, mira, esto es lo mejor. Y obviamente se suicida después de haberla matado a ella, no se hace antes. Y esto es interesante, porque si yo no quiero mi vida, entiendo que mi vida no es nada sin esta persona, pues me suicido yo y no tengo entonces que matarla a ella. Ahí entra un tema también de creer, obviamente, de que la mujer es una propiedad, y eso es muy importante también señalarlo y destacarlo. Los seres humanos no somos propiedad de nadie. Cuando decidimos formalizar una relación amorosa, lo hacemos entre dos adultos. Por eso los niños no se casan. Por eso, y qué bueno que saludamos la medida que ha tomado el Congreso de prohibir el matrimonio infantil, obviamente, porque se supone que un infante no tiene la capacidad, obviamente, de ligar con estos temas, ¿no? Entonces, entre dos personas adultas, cuando decidimos juntar nuestras vidas,
obviamente lo hacemos con el consentimiento de ambos. Sí. No es obligatorio, no eres mi propiedad, no eres un objeto al que yo puedo tomar, quitar, prestar, transferir. Un ser humano, yo no puedo hacer eso con un ser humano, pero aquí en el tema de la violencia, obviamente la cultura se asocia con el agresor. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué dice la cultura a la mujer? La mujer es que hace al hombre. Eso es lo que se dice. Sí. La mujer es que hace al hombre. Y tú te vas a divorciar y tus hijos. Entonces, de alguna manera, mantienen a la mujer en este círculo, ¿no? Hay un miedo a la denuncia, hay un miedo, de alguna manera, a que obviamente se exacerbe la violencia que ella vive. Y obviamente ahí lo vemos. Si yo te meto preso, obviamente yo puedo elevar, obviamente, Sí. El rencor, el odio, o lo que sea que tú tienes contra mí. Y fíjate que la justicia lo libera y a las pocas horas entonces comete el hecho. Y en términos jurídicos, doctor licenciado, ¿usted cree que algo falló ahí en términos jurídicos? Sí, falló. En primer lugar, la Procuraduría no tenía que soltarlo. La Procuraduría tenía que hacer investigaciones profundas. ¿Por qué el joven cometió el primer hecho de dispararle cerca de los pies? Que ahí fue que el Ministerio Público tenía que investigar. Y nadie tampoco puede en su casa, que es la privacidad, ponerle cámara y ponerle GPS en el vehículo. Está prohibido, porque usted realmente hace su vida lo que le parece. Está violando la intimidad y por ende hasta la Constitución de la República. Y la privacidad que estipula la Constitución. Pero este joven ya se veía muy preocupante, que ya era un relajo el muchacho, se sentía ya como él se siente medio down, que ya él quería como terminar la relación desde el principio. Pero el que tuvo la culpa más es el padre de Chantal. ¿Por qué? Porque él debe de mantener la querella. La querella se debe de mantener. ¿Y qué pasa en su caso? Eso pasa en ese caso, de que el Ministerio Público ya se va a llevar a lo que ellos acojan el procedimiento, pero ellos deben de seguir el proceso, porque es de acción pública. Ya eso está estipulado en el Código Penal. Deben de darle seguimiento al proceso, deben de cuidarlo, darle protección a la mujer. Pero en estos casos de violencia de género siempre se da. No es en primer lugar de la joven este caso. Muchos casos se han visto de que el hombre le quita la vida a la mujer. Pero nadie tiene derecho, como dice el doctor Ricardo, que usted no es objeto de nadie. Usted no puede permitirle que haga lo que debe de hacer con su vida. Usted tiene que respetarle. El derecho ajeno es la paz. Usted no puede... Tengo entendido, doctor, que bueno, se violaron, vamos a decir, como los protocolos, ¿no? Sí. De hecho, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, había emitido una carta, creo que fue en el año 2021, Sí. diciendo, como de alguna manera instituyendo un protocolo, Sí. que en este caso obviamente no se observó, que a pesar de que se retire la... ¿Usted no conoce el protocolo? Es como una carta que ella hace, como una exhortación obviamente aviso, al Ministerio Público dándole un de aviso. cómo proceder, y realmente en este caso, según lo que hemos visto, pues no se siguió. Porque si bien es cierto que la denuncia fue retirada, entonces diríamos, bueno, pues si no hay denuncia... Sí, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Pero es lo mismo cuando uno de los cónyuges, después que pone la querella, la retira. La retira, se Ya eso arrepiente. no elimina el problema. No, ya el Ministerio Público debe de hacer su trabajo y los fiscales acogerse al protocolo. Pero ya la Procuraduría ya emitió investigaciones a los fiscales que le dieron libertad a ese joven, porque ya ellos son los que tuvieron que velar por la vida de esa joven. No dejar que soltarlo, no deberían soltarlo, tenían que darle aunque sea 2 meses y acogerle el alma, porque también el alma no se sabe si es de manera legal. No se sabe dónde cogió ese joven el alma.
vamos a hacer una pausa en este interesante panel discutiendo un tremendo tema de actualidad como el feminicidio y volvemos en unos minutos. Regresamos con la interesante debate que sostenemos hoy a Contraluz sobre el tema relacionado con el feminicidio, muy especialmente el tema de la joven influencer Chantal Jiménez que estamos tratando aquí esta noche. ¿Es posible determinar el perfil de un feminicida? Claro que sí. Y a ver, hay una confusión con este término y hay como un debate también en las redes sociales si deben utilizarse o no. Yo pienso que perder el tiempo o irnos por las ramas con este tema, lo que hacemos es que invisibilizamos lo que realmente es importante. El feminicidio es como ya lo extremo de lo que es la violencia de género, para que podamos, ¿verdad?, entender Sí, y psicoeducar a las personas. Es como lo más extremo de la violencia de género, ¿no? Y sí, obviamente pudiéramos tomar algunos elementos que pudieran definir la persona del agresor. Fíjate, el agresor tiene de alguna manera un perfil de un apego inseguro, es lo que nosotros llamamos como apego inseguro en psicología, donde de alguna manera la manera en que yo me relaciono, obviamente, con mis figuras principales de afecto, que son mis padres, yo de alguna manera voy a determinar cuál va a ser mi estilo de apego. Obviamente, al que nosotros aspiramos, que todos aspiramos a tener un estilo de apego seguro. ¿Qué significa eso? Donde el niño sabe que sus padres están disponibles emocionalmente para él en todo momento. Sí. ¿Qué significa eso? Hay padres, obviamente, que están presentes físicamente, pero emocionalmente no están disponibles. O sea, no quiere decir que porque un hijo se críe con su mamá y con su papá ahí presentes en casa, significa que emocionalmente esos padres están disponibles para él, ¿no? Entonces, cuando yo crezco, ¿verdad?, sin sentir obviamente esta compañía, este apoyo, pues puedo desarrollar lo que es un apego ansioso, lo que es un apego evitativo, lo que es un apego inseguro. Y esto me lleva, de alguna manera, a tener un miedo, sobre todo al abandono. Y es lo que podemos ver, obviamente, en las relaciones de pareja. ¿Qué pasa con estos agresores? Tienen un miedo profundo a que su pareja les abandone. Por eso va a emitir una serie de conductas para tratar de preservar, para tratar de controlar, para tratar, obviamente, de alguna manera manipular a esta mujer. Fíjense que lo primero que hace el agresor es que las aleja de su red de apoyo. Mira, tú vas mucho de tu mamá. ¿Qué es lo que tú buscas tanto de tu mamá? Mira, ese amigo tuyo no me gusta. Esa amiga tuya que tú tienes, yo creo como que esa mujer no te conviene. Fíjate cómo de alguna manera la va aislando, la va dejando sin una red positiva de apoyo. ¿Por qué? Porque entiende en su interior que sí tiene apoyo, que sí tiene amigos, que sí tiene personas que de alguna manera la van a apoyar, pues entonces puede ser que se pueda ir. Entonces comienza también a hablarle de la ropa. Esa ropa está muy corta. Y ese celular, ¿quién es que te está llamando? O va y se aparece. Ah, yo vine a buscarte. Porque hay mucho peligro en la calle. Se le tira sin ella saber, a ver en qué está. O sea, fíjense cómo este perfil se va desarrollando y te va dando ideas, obviamente, de que ahí hay problemas. Yo le pasé a la producción, que ojalá que lo pudieran poner, lo de un termómetro que nosotros tenemos en psicología para ver desde lo más mínimo, conductas desde lo más mínimo hasta lo más obviamente fuerte que te pueden indicar. ¿Y la crianza no tiene que ver con eso? Claro que sí, porque... Digo, un muchacho de una familia que viene de una familia con problemas. Sí, con trastorno. Sin embargo, sí, pero sin embargo no lo justifica. Es cierto lo que usted dice, obviamente, porque yo aprendo, yo emito conductas, obviamente, de las que yo veo en mi casa. Exacto. Si yo veo violencia o experimento violencia, pues muy probablemente, obviamente, eso es lo que yo aprendí que es correcto, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, pero eso no justifica, porque de alguna manera u otra, en República Dominicana, todos, de alguna manera u otra, hemos vivido violencia y no necesariamente matamos a una mujer. ¿Me doy a entender? O sea, no lo podemos justificar por ahí. Se perdió la batalla. Creo que sí, se perdió. Porque el joven no tenía ya escapatoria, ya su vida no valía de nada. Ya a él se le importaba hacer lo que tenía que hacer, pero esto ya no tiene efecto de que
Cuando yo digo dice perdido, ¿usted cree que la justicia estamos perdiendo una batalla con relación a ese tema de feminicidio? Sí, estamos perdiendo muchísima batalla porque hay denuncias y denuncias en la fiscalía y el protocolo no lo están procediendo como debe de ser los fiscales. Los fiscales deben de darle seguimiento a un caso seriamente de violencia de género. Los fiscales deben de darle seguimiento a estos casos. Se ven día por día, no es el caso de Chantal solamente, muchísimos casos se han visto y que no le dan acogida a esa mujer. Entonces, para tú notificar también a las partes, principalmente una orden de alejamiento, se notifica por vía de un alguacil. Esto se puede ver que si el muchacho se vio como que ya se está yendo por la vía legal, se va a sentir muy incómodo, o lo va a mandar con un policía, o lo va a mandar con otra persona, y él no va a aceptar eso. Ya le va a dar seguimiento a esa mujer, la va a seguir hasta conseguir su objetivo, eliminarla. Esa orden de alejamiento yo pienso también que debemos revisarla, porque creo que es un pedazo de papel realmente. Sí. No constituye nada, o sea, no hay una acción contra una persona que obviamente agrede o no cumple con esa orden de alejamiento. No hemos visto, bueno, mira, esa persona no cumplió con los reglamentos, vamos, ¿qué estipula la ley que se le puede hacer a esta persona? O sea, y a veces lo más lamentable del caso es que mandan a la mujer con la orden de alejamiento para que ella se la entregue al agresor. O el mismo, por falta de conocimiento. Usted, siendo fiscal, debe de darle asuma orientación de qué debe de hacer con ese papel. No mandarlo con cualquier persona, ni ella misma, porque se va a sentir que ya el joven va a agredirla de ese momento. En ese momento la puede agredir llevando el papel. Entonces, esto debe de ser un conjunto del Ministerio de la Mujer, la Procuraduría, el Poder Judicial, de que le den más soporte a la mujer, porque estamos viendo muchos casos que se le está escapando de la mano a los fiscales, o en estos casos de feminicidios. Y de alguna manera podríamos decir que hay una falta obviamente de presupuesto, digo yo, ¿no? En la fiscalía, en la Ministerio Público. Llevar grillete, una gente que... Sí, eso claro, es lo que están en otros países ya que nos llevan la milla con esto. Hay como, de alguna manera, lo que usted dice, estos grilletes, hay un botón de pánico que las mujeres pueden, obviamente, cliquear para, obviamente, llegue toda esta ayuda que necesita, pero nosotros parece ser que estamos a años luz de esto todavía. Pero los hechos que están ocurriendo últimamente obligan a reflexionar y al mismo gobierno a tomar decisiones. Claro, pero el presidente ha dado muchas comisiones que parece que no está dando resultados. Estas comisiones que él crea es para darle fortalecimiento a las instituciones y al Ministerio Público, pero no está resultando para nada, porque vemos muerte a diario, y en vez de controlar esto, después de la pandemia, hemos visto muerte y muerte. Esto es sangriento. Y también hacerle un llamado a las personas que están difundiendo mucho cadáveres de eso es sancionado a personas, eso es sometido a las personas que divulguen imágenes sangrientas, que la ley 192-19 que fue promulgada por el presidente anterior, Danilo Medina. Entonces esto trae sanciones y medidas a las personas que difundan. Y siguiendo esta misma idea, yo también quisiera invitar a la población a que no divulguemos informaciones que no conocemos. Yo sé que las redes sociales, que estos aparatos de alguna manera nos dan un poder que antes no teníamos. Si queríamos enterarnos de algo, pues teníamos que esperar a la prensa del día siguiente. Si yo no era periodista, no podía difundir quizás una información. Sin embargo, esto es muy peligroso. Cuando yo difundo una información, cuando difundo una imagen, obviamente estoy, como dice, aparte que estoy violando la ley, estoy obviamente revictimizando a esa persona que falleció, pero también estoy haciéndole como no respetando el dolor de la familia, no respetando la humanidad, ¿no? De esta persona que ya no está.
Y es importantísimo eso. A los medios de comunicación también. Fíjense que en otros países hubo un estudio del Diario de Salud Europeo del año 2009, perdón, donde ellos establecían que la divulgación de estos acontecimientos, lejos de bajar los índices, era todo lo contrario, lo aumentaban. Y sobre todo en una cifra alarmante, un 42%. Sin embargo, cuando se hablaba de cómo abordar la violencia, de cómo psicoeducar a la población, estos índices podían bajar un 10%. O sea, lo que estamos haciendo nosotros acá, que es de alguna manera abordando este tema de una manera educativa, estamos entonces contribuyendo a bajar los niveles. Fíjense que ni siquiera con el suicidio en países desarrollados en Europa se permite que se pongan imagen de la persona fallecida. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera a quien quiere hacerlo, a quien está pensando en hacerlo, le da esta idea. Le da idea, bueno, yo puedo hacer esto, mira cómo lo hizo esta persona, porque ya le da una cierta libertad. Le da una cierta libertad, pero si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Este es la salida que yo necesito para acabar de alguna manera con este dolor o con esto que yo no puedo manejar. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué piensa como usted como abogado del abordaje de este asunto y por qué la familia interviene en estos temas que ya prácticamente están definidos? Bueno, lo que pudimos ver que el padre principalmente ya tenía una amistad cariñosamente con el padre. Ya el padre con el joven Jensi ya se sentía una protección ya de que él ya daba la confianza de hacer lo que él quiera, pero el padre viendo que le den una oportunidad, que puedan volver, esto no se limita. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasó ahí? Ya donde habían habido indicios claros de que había una agresión, de ese reencuentro de nuevo. Oye, ahí detonó ya porque el detonante. Él volvió como, por eso digo que hubo acechanza y hubo amenazas. Ya él ya le daba seguimiento, le ponía cámara, le ponía GPS. Ya él sabía dónde ella paraba, escuchaba todo lo que hablaba. Y entonces se han filtrado unos audios de la hermana explicándole, de Chantal, explicándole de que no hiciera eso, de que piense en sus hijos, de que puede viajar para otro país y olvidarse de la joven. Pero esto ha traído de que iba a traer muchas consecuencias si el joven no hubiera cometido estos hechos. Ya se le hubiera dado más seguimiento a la fiscalía hubiera tenido. Él no vive en el país. Él no vive en el país. Según no vivía. Vivía, pero se mantenía constantemente viajando. Pero ya él veía cosas extrañas. Pero yo lo que entiendo es que los padres no deben meterse en la vida de la familia, de ya una relación sentimental de sus hijos. Ya ellos son los que deciden dejar o no dejar la relación. Recomendación, doctor. Bueno, toda la ciudadanía, yo pienso que lo más importante es, ya para despedirnos, educarnos obviamente y que quizás al Estado. El tema de la educación, señores, crea a las personas. No es verdad que somos propiedad de nadie. Si usted de alguna manera entiende que está pasando por un proceso en que no ve salida, en que no ve luz, en que de alguna manera entiende que su mundo está negro, buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda. Identificar es lo primero, ¿no? Identificar, siento esto no es normal, de qué manera yo puedo salir, porque en este momento te embarga el sentimiento y tú no ves nada, pero otra persona que no está sintiendo lo que tú sientes, entonces sí pudiera ayudarte y sí podría ponerte de alguna manera otra perspectiva. Creo que eso es lo más importante, educar en la igualdad. No es cierto que el varón es superior a la mujer, no es cierto que un ser humano por su condición, por sus genitales, es superior a otro. Somos iguales en dignidad, somos iguales ante Dios, si así creemos en Él, ¿no? Y si de alguna manera u otra una relación debe culminar, pues obviamente debemos continuar hacia adelante.
no es una salida viable, obviamente, la violencia, para nada, y nada lo justifica. Como explica el doctor, de que no solamente educar, sino darle un seguimiento de terapias, cercanía. Yo lo que le puedo hacer, último llamado, es a la justicia, a la Procuraduría, de que en estos casos no abandone a la mujer ni al hombre, porque necesita ser sumamente ayuda, tanto psicológico como en la vida de parejas, ya con los psicólogos, abogados y la Procuraduría, todo en conjunto con el Ministerio de la Mujer, debe de darle seguimiento a estos casos. Se nos está escapando de las manos y ya si seguimos así con estas personas así cometiendo tremendos errores de vida, ya se nos va a escapar de que se va a ir todo el mundo con estas situaciones de pareja. Yo hago el llamado a la justicia que tome en cuenta eso de proteger a la mujer. Muy buenas noches. Creo que hemos discutido ampliamente un tema que agobia y entristece a la sociedad dominicana. Esperamos que le puedan disfrutar de esta entrega. Muy buenas noches. Su Mundo TV.